Bueno, muy bien, seguimos desarrollando el tema que ha generado por lo menos algo de polémica en el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con una problemática que no es nueva. Cada tanto se reflota la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. No vamos a abundar mucho en la presentación de un tema que, insisto, ya veníamos tratando en el bloque anterior con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Quivo Carlotto, pero ahora nos visita, le agradecemos la gentileza de venir a nuestros estudios, el senador provincial Santiago Carreras, es además el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la provincia de Buenos Aires. Senador, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. El motivo de la invitación, más allá de que porque preside la Comisión de Derechos Humanos, es porque Carreras es autor de un proyecto de similares características en algún punto a esta suerte de comisión interministerial para prevenir las torturas y los excesos en cárceles que presentó ayer el gobernador Daniel Scioli. Carreras, ¿de qué se trata el proyecto que usted presentó y que incluso tiene ya sanción o por lo menos aprobación del Senado? Sí, así es. En realidad es bueno aclararle a la gente y a todos ustedes que este proyecto lo venimos trabajando hace ya un largo tiempo, desde los primeros días que tuvimos la posibilidad de asumir en el Senado. Entendíamos que la problemática que se vivía en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, y en las cárceles y en todos los lugares de encierro, era una señal que nosotros teníamos que poner nuestra impronta, nuestra filosofía y nuestra mirada sobre un tema tan sensible como ese, y empezamos a gestionar la creación de este mecanismo contra la tortura en la provincia de Buenos Aires. Esto surge allá por el año 2006, cuando la Argentina como país adhiere al tratamiento de Naciones Unidas contra, lógicamente, la tortura, y a partir de esa definición del presidente Néstor Kirchner en aquel entonces, y con organizaciones no gubernamentales, con la Comisión por la Memoria y con todos aquellos que vienen trabajando la problemática de derechos humanos en la provincia, pudimos darle letra final a este proyecto. ¿Y de qué se trata? ¿Crea qué exactamente? Un mecanismo de prevención contra la tortura. Ese es el nombre que lleva, es el Mecanismo Provincial de Prevención contra la Tortura. Y lo que trata es de gestionar o de ser un órgano observador de aquellas cuestiones que no estén por la línea de la dignidad, o de lo que nosotros consideramos que sean tratadas o sean vulnerados los derechos humanos en los sistemas de encierro. Entonces, a partir de tanta historia, tanto bagaje, tanto trabajo en todo lo que tiene materia de derechos humanos en este tiempo, se pudo darle formato final a una ley que tiene media sanción por ahora en el Senado, que fue aprobada por ambas comisiones en forma unánime y que fue tratada en el recinto con todas las manos y todas las voluntades de los senadores. 42 senadores estuvieron dispuestos a aprobar por unanimidad este proyecto. Nosotros, desde el 28 de junio que tuvo esta media sanción, estábamos ansiosos con el tratamiento, esperando que se pueda tratar en diputados, como seguimos haciéndolo. Seguramente la Cámara de Diputados, con la maduración y con todos los compañeros que están participando activamente de las políticas públicas que nosotros desarrollamos en la Cámara de Legisladores, así como que también nosotros lo hacemos y viceversa en ambas cámaras, entendemos que es importante que se pueda dar sanción definitiva a esta ley, que es fundamental, que es vital y que constituye este órgano que les digo que es de supervisión, de observación, de análisis, quizás sí por ahí en algún punto de crítica. ¿En qué difiere, senador, digamos, de esto que ha anunciado ayer, esta suerte de comisión interministerial de Scioli, que en el rótulo incluso también lleva el nombre de prevención contra la tortura, otros males, otro tipo de maltratos y demás en las cárceles? Sí, justamente difiere, por ejemplo, en el nombre, porque es una comisión, como vos planteabas, que pertenece al Poder Ejecutivo, y lo nuestro es la reglamentación, una ley que permite la constitución de un mecanismo de prevención contra la tortura. Nosotros creemos que está muy buena la iniciativa del gobernador, entendiendo que nos llena de satisfacción y de alegría que las políticas públicas que nosotros desarrollamos con sensibilidad y con nuestra matriz filosófica y política en las cámaras puedan ser directamente resueltas con un decreto del gobernador. ¿Usted quiere decir que Scioli se apropió de la idea o del trabajo? En todo caso, bienvenido sea que ustedes se encararon en la Cámara para darle forma a la creación de esta comisión, digamos. Scioli sabía y era totalmente consciente que el proyecto tenía media sanción, que iba a ser tratado en diputados, y Scioli constituyó esta comisión. Bienvenido por el gobernador de tomar la iniciativa. Durante 5 años esperábamos que estas políticas públicas puedan desarrollarse en la provincia de Buenos Aires.
Evidentemente, desde la llegada nuestra en el Senado y en los compañeros que están en la Cámara de Diputados, estas políticas públicas empiezan a ser observadas de otra manera y estas decisiones por decreto del gobernador son bienvenidas. Digamos, senador, la comisión esta que ha creado Scioli con este organismo que ustedes están impulsando? Seguro, porque lo que creó Scioli es una comisión que pertenece al Poder Ejecutivo y este es un mecanismo de prevención contra la tortura que tiene integrantes de ONG, que tiene integrantes de la Comisión por la Memoria, que tiene integrantes de ambas cámaras legislativas. Entonces, nuestro mecanismo de prevención contra la tortura puede convivir tranquilamente, si es que la Cámara de Diputados resuelve que esto sea ley, con la comisión que creó el gobernador por decreto, anticipándose a la definición de esta ley. Usted remarca lo de por decreto, tiene, digamos, la facultad, lo asiste, bienvenido sea. Yo lo he escuchado en algún momento incluso al vicegobernador, cuando recorrió algunas cárceles, manifestándose preocupado porque, entre otras cosas, faltaban médicos que recorrieran los penales y demás. Bueno, esta comisión creada por el Ejecutivo en algún punto atiende también ese reclamo, digamos, habrá de haber médicos. Como bien vos decís, Albino, es justamente creada por el Ejecutivo e está integrada solamente por sectores del Poder Ejecutivo, por la Jefatura de Gabinete, por el Ministerio de Salud, por la Secretaría de Derechos Humanos. No contempla la mirada o el trabajo que vienen desarrollando muchas ONG, la Comisión por la Memoria, la PDH, el CELS, muchas organizaciones que vienen pregonando por las políticas públicas con sensibilidad y con un criterio diferente al que a veces se abordan desde el Ejecutivo, en pos de la vida de los internos y en pos de la vida de aquellos que están viviendo una situación de encierro. No solamente el servicio penitenciario, porque si no redundaríamos en que es solamente la mirada puesta en las cárceles. Ahora, usted sabe que es un tema bastante sensible el de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque a veces se personaliza la discusión y entonces empiezan las especulaciones en torno a si quieren echarlo a Casal o no quieren meterse con Casal, o en algún punto tocar una vena sensible de la administración pública en la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Ustedes consensuaron con el Ejecutivo el proyecto que presentó o en todo caso lo invitaron a una mesa para dialogar, para en todo caso también conocer la opinión de ellos en relación a la conformación de esta comisión? Hemos hablado, en lo que refiere a mi persona, con el ministro Ricardo Casal, lo hago casi en forma periódica, y sabíamos que la intención era poder quizás hacer alguna modificación en la Cámara de Diputados. Lo que nunca hemos sabido es que se iba a realizar por decreto esta comisión. Igualmente creo que hay que entender cuál es el rol de cada poder. Nosotros como Poder Legislativo tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar en pos a una sociedad que nos eligió y que nuestro trabajo tiene que ver con esto que venimos haciendo desde el primer momento, de trabajar en foros, en discusiones, con reflexión, escuchando quizás a un sector de la sociedad que no es escuchado habitualmente o que habitualmente no encontraba en la legislatura esta ida y vuelta, esta participación activa. Es inevitable que quizás algunos sectores que tienen una relación o una matriz filosófica similar a la nuestra no están quizás en sintonía con algunos personas que integran el Poder Ejecutivo Provincial, pero digo, más allá de eso, lo importante es que hoy está en la agenda pública del gobernador un tema tan importante como la tortura. Ahora, lo que está claro, senador, es que, por ejemplo, algunos hombres del sciolismo lo han dicho y lo han hecho público. Este es un hombre que además viene del periodismo, de manera que está enterado y se informa de los dichos incluso. De la exactamente, lee muchos tweets. Imagino que también algunas repercusiones que tuvo la crítica que le valió al proyecto al decreto del gobernador por parte de la Comisión Provincial por la Memoria de hombres cercanos al gobernador. Y la verdad es que dice el sciolismo, francamente nos parece que esta comisión que impulsan desde el Senado, incluso senadores del oficialismo, avanza sobre facultades que le son propias al Ejecutivo. En todo caso, o por caso, la posibilidad de fijar cupos carcelarios. Falso. Los invito a todos aquellos que quieran hacer esa reflexión, que puedan leer todos los artículos de esta ley. No es así, solamente un mecanismo de prevención contra la tortura que puede indicar o seleccionar o observar alguna decisión o alguna implementación que no sea la apropiada en los estatutos internacionales de derechos humanos. Por eso hemos tenido el aval de la ONU, por eso Emilio Ginés, el responsable de derechos humanos en la ONU, vino al Senado y dio una charla. Por eso el trabajo desde el mes de enero hasta el 28 de junio fue su sanción, de contemplar todas las voces y de reconocer todos los aportes que se hacían con respecto a este proyecto. La integración de este mecanismo de prevención contra la tortura es muy clara y contempla todos los espacios. La integración de la comisión es muy clara y contempla solo el Ejecutivo. Esa sí, es la bueno, gran pero le pregunto, por ejemplo, en el organismo que crea la ley que usted impulsó en el Senado, ¿está integrado el Ejecutivo?
No, pero depende del Ejecutivo. Es decir, las definiciones o las observaciones que pueda hacer el mecanismo requieren y reclinan definitivamente en el Poder Ejecutivo. Pero digamos, no puede tener facultades de definición finales sin que el Poder Ejecutivo lo valga. Claro, pero bueno, en todo caso, ¿qué son? Digamos, observaciones. Son observaciones, pero ¿qué tipo de control, de prevención tiene? del mecanismo contra la tortura? Es muy claro el proyecto, es muy claro el nombre, es muy clara la composición de este mecanismo. Nosotros entendemos... Pero no fija cupos carcelarios, por ejemplo. Para nada. Esa es la interpretación que algunos sectores del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, sí, tratan de ver o de argumentar para poder justificar un posible rechazo o un veto, si es que esto se terminaba dando en la Cámara de Diputados, y justificar justamente la creación por un decreto de esta comisión. Igualmente, repito... Porque ha sido muy duro, digamos, el socialismo los ha desafiado a que vayan a una elección si quieren ejecutar, a nosotros digamos, no. medidas... Nosotros ya fuimos a una elección... No, a los organismos defensores de derechos humanos. A la Comisión Humanos. por la Memoria. Creo que la observación más fuerte que hace algunos sectores vinculados al gobernador, no me gusta usar el término socialismo, lo dejo para el peronismo, para otros movimientos, digo, algunas observaciones que hacen tienen directa vinculación con la Comisión por la Memoria. De hecho, Alejandro Mosquera, el señor Hugo Cañón, son los responsables o los voceros habitualmente de la Comisión por la Memoria. Ellos tendrán que responder por ello. Nosotros respondemos por la legislatura bonaerense y por todos los habitantes de esta provincia que nos eligieron y que nos piden, de alguna manera, que nosotros tengamos políticas públicas de seguridad muy claras. Ahora, alguien dirá, senador, digamos, me parece bárbaro que se haya avanzado desde el Poder Legislativo en este sentido. Y en todo caso hasta puede reparar en la chicana esta, si me permite la interpretación de lo que usted decía recién. Celebro que el gobernador, después de 5 años, se haya dado cuenta de la necesidad de crear un espacio de esta naturaleza. Alguien podrá decirle a ustedes, bueno, el oficialismo, y hay algunos hombres dentro del oficialismo en la legislatura, también dejaron pasar 5 años para posar su mirada en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. De los últimos 21 legisladores que ingresamos a la Cámara de Senadores, inclusive el vicegobernador, lógicamente, 19 era nuestra primera experiencia legislativa. Es decir que... Bueno, pero la presidenta del bloque justamente no es nueva, digamos, es una de las... Cuando uno está en minoría absoluta, como ha estado Cristina Fioramonte durante mucho tiempo en la legislatura, y cuando la legislatura ocupaba un rol... casi una escribanía, es muy difícil. Esta legislatura no es una escribanía. Esta legislatura viene a proponer cambios que creemos que son fundamentales en las políticas públicas de seguridad, como en este caso, en las políticas públicas de derechos humanos, en las políticas públicas de comunicación, en la cultura, con nuestra propia identidad, con aciertos y con errores. Usted habla de una legislatura que se parece a una escribanía. Y se parecía. En todo caso, bueno, permítame, para que usted me lo aclare, la verdad es que parece un discurso opositor en el Congreso de la Nación. Para nada. Porque los opositores en el Congreso de la Nación le reprochan al bloque oficialista que se parecen a una escribanía, digamos. No hay ningún proyecto que el Poder Ejecutivo haya enviado a nuestra Cámara que no haya sido tratado. Yo me acuerdo de algunas palabras de Cristina Álvarez Rodríguez. Bueno, yo le digo uno, el de regionalización, por ejemplo. Está siendo discutido. Está demorado en el Senado. Está siendo discutido en cada una de las comisiones. La demora corresponde justamente al tiempo que los senadores, estos nuevos senadores y esta nueva confección de este bloque de 28 que integramos, le damos al tratamiento de los temas. No hay temas que sean tratados rápidamente, la verdad, porque nos dedicamos pura y exclusivamente a estudiarlos, a analizarlos, a ponerle nuestra mirada, a ponerle nuestra crítica, a ponerle nuestras sugerencias, a hacer nuestras observaciones, entendiendo que nuestra legislatura es una legislatura distinta y tiene una matriz filosófica, política, cultural, que es diferente. Tiene una matriz que está redireccionada al proyecto nacional que conduce nuestra presidenta. ¿Y usted cree que Scioli no, por ejemplo? Absolutamente sí. ¿Y entonces no es más fácil sentarse en una mesa con el Ejecutivo y definir líneas de acción? ¿Usted cree que el peronismo es un movimiento? Sí. Un movimiento amplio. Sí, claro, por supuesto. Que hay distintas personalidades, distintas miradas. También es verticalista en algún punto, digamos, ¿no? Ojalá sea verticalista en el punto que la conducción sea muy clara y sea de Cristina siempre. A nivel nacional está claro, en la provincia de Buenos Aires parece que no. No me cabe a mí ese saco, así que mi saco es el de Cristina Fernández de Kirchner, mi saco es el de una legislatura renovada, con una impronta distinta, con muchísima participación, tratamiento de policía judicial inaudito, nunca ocurrió en la provincia de Buenos Aires. 8 foros de integración en toda la provincia, 4 comisiones en conjunta, participación de diputados, unanimidad de la ley. Eso para mí es una legislatura... Sí, bueno, pero si usted me permite, usted se metió en el tema de la policía judicial. Unanimidad de la ley, pero tuvieron que hacer un cuarto intermedio y se arregló en una reunión de bloque
finalmente el punto en el que no estaban de acuerdo, incluso dentro del mismo oficialismo. Es probable, pero de eso se trata una legislatura. Bueno, pero eso era lo que la impronta de la nueva legislatura venía a no hacer más. No. La impronta de la nueva legislatura viene a no hacer más, está muy claro, y es poder votar a libro cerrado, sin discusión, sin debate, sin trabajo, sin pasar por las comisiones, una ley. Nosotros no solamente abrimos la discusión, sino que invitamos a todo el mundo de la sociedad, del resto de la sociedad, que nunca antes había tenido vínculo con la legislatura, nunca, a participar y a opinar, y que esa opinión sea valorada. ¿Cómo es valorada? En la integración de la letra de la ley. Nosotros no podemos hacer 8 foros y no contemplar la opinión de todos aquellos que opinaron, justamente. Aun cuando, digamos, la resultante de la discusión en los foros sea un proyecto distinto al que impulsa el Ejecutivo. Que puede ocurrir, por ejemplo. Claro que en la Policía Municipal de Prevención da toda la sensación de qué es lo que va a pasar. Digo, pero está muy bien que así sea. Bienvenido ese debate, bienvenido esa discusión, con respeto a los compañeros de nuestro primer bloque, a las otras comisiones. Hablen con aquellos senadores que tienen muchísima más experiencia legislativa que quien les habla y le plantean que hay un escenario en la legislatura que es distinto, que es diferente y que está muy bien, que puede ser criticado también, pero que nadie desconoce que hay un ámbito de discusión y de reflexión y de debate y de contemplar la opinión del otro distinto a otros tiempos en la legislatura. Ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, diferente. Entonces, el Ejecutivo tiene que entender eso y nosotros tenemos que entender que el Ejecutivo quizás le fastidie algunos procederes que nosotros tenemos con alguna ley, pero es nuestra obligación como legislatura y es nuestra obligación como legisladores poder sesionar de cara a una sociedad. Y de cara a una sociedad se sesiona de esta manera, como lo estamos haciendo nosotros, contemplando la opinión de todos los integrantes de otros bloques y de las disidencias de nuestro propio bloque. Ocurre, ¿sabe por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Raúl Torres es senador hace mucho tiempo, representa a la localidad de 3 de febrero, sí. Tiene su experiencia sindical, sí. Es un hombre que hace mucho tiempo está en la legislatura. Yo no. Entonces es inevitable que la opinión de Raúl sea distinta a la mía. Y eso no quiere decir que Raúl tenga razón o que sea bueno y que yo no tenga razón y que sea malo. Somos diferentes y lo tenemos que manifestar con respeto, con pluralidad, con participación y con democracia. Gracias, senador. Gracias a ustedes por la invitación. El senador Santiago Carrera, con él hablábamos algunas cuestiones vinculadas a la legislatura y a esta relación siempre tirante, por lo menos eso es lo que parece en los papeles. Es cierto, dirán los protagonistas, es puro análisis del periodismo entre la legislatura y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Senador, lo vamos a invitar seguramente más adelante cuando se venga la discusión, otro tema que seguramente va a estar álgido en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la conformación de las listas, pero para más adelante. Y sobre todo la participación de los jóvenes. Sí, como Cristina lo hizo. Gracias. El senador Santiago Carrera. Ya volvemos.